Ustedes saben que el tema general que se está tratando en este año es la Iglesia mirando al futuro. Y en el día de hoy se va a tratar el tema ante las decisiones personales. Creo que en cada momento de nuestra vida debemos tomar decisiones, ¿verdad? Algunas son más fáciles, otras más difíciles, pero nuestra vida es una vida de decisiones. Y hemos sido invitados para mirar un poquito cómo podemos caminar y andar y tomar decisiones sabias. Vamos a comenzar nuestro culto con oración, antes de cantar, antes de alabar a Dios. Le voy a pedir a mi hermano Alejandro Hernández, ya entró, venía Alejandro, para que nos guíe al Señor en oración. Adelante, por favor. Dios, cuán agradecidos estamos de poder congregarnos en este lugar, después de nuestras tareas seculares, poder venir especialmente para ver a hermanos, y por ahí hace rato que no vemos, poder charlar, poder conocer también sus motivaciones, pero también poder en esta noche especialmente venimos a aprender de tu palabra, con estos temas tan importantes para nuestra vida personal, nuestra vida congregacional. Gracias, Señor, por estos hermanos que están trabajando en esta área, que están trabajando en el área de enseñanza, para que también cada uno de nosotros que venimos y que podamos, Señor, aprender. Señor, bendice al hermano responsable de entregarnos tu palabra en el día de hoy. Hablanos, Señor, a través de él, para que podamos aprender a tomar decisiones bajo tu voluntad. Gracias te damos por esta reunión, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a cantar el himno número 498. Hablábamos de decisiones, bueno, creo que acá también hay una decisión. Dice, quiero. 498 de nuestro himnario, seguramente está en pantalla. Dice, quiero seguir las pisadas del Maestro. Quiero ir en pos de mi Rey y Señor. Y modelando por él mi carácter, canto con gozo a mi Redentor. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. 498, vamos a hacerlo de pie, por favor.
Muchas gracias. Recordamos que la próxima reunión de estudio va a ser también el segundo lunes del mes de septiembre y cae 11 de septiembre. ¿Qué les recuerda el 11 de septiembre? El Día del Maestro. ¿Y qué más? Algo trágico, ¿verdad? Bueno, vamos a venir. El tema propuesto para el 11 de septiembre será ante la necesidad de ser pastoreados. Qué tema, ¿eh? Recordamos nuevamente a los que están llegando recién que en esta noche vamos a ver ante las decisiones personales. En el día de ayer muchas personas han tomado decisiones personales. Y muchos han quedado impactados por el tipo de decisiones que se han tomado, ¿verdad? Todos quedaron conmovidos, nadie entiende qué pasó. Bueno, es la dinámica que tiene todo esto. El pueblo de Dios también debe vivir en esta dinámica, una dinámica en las manos de Dios para el servicio, para buscar la guía y dirección, para hacer las cosas como Dios quiere. Todos venimos aquí en esta noche a aprender más de la palabra de Dios. Compartirá la palabra con nosotros nuestro hermano Germán García Nieto. Estamos agradecidos porque él ha venido, así que oramos por él para que el Señor lo tome en sus manos y a nosotros para que nos habla la mente, el entendimiento y el corazón para recibir toda la palabra de Dios. Muy bien, tenemos en esta noche también para presentar al pueblo de Dios una obra en Posada Misiones que realiza nuestro hermano Roberto Denner. Es pastor en la iglesia calle Guido 3825 de Posadas y está trabajando ahí con pueblos originarios. ¿Cómo se llama este pueblo? Ya. ¿Entendieron? Bueno, ahora van a escuchar al hermano. ¿Lo tenemos? Adelante. Bueno, muy buenas noches para todos. Mi nombre es Roberto Denner, estoy en Posadas Misiones y servimos al Señor con el pueblo Embiá. El pueblo Embiá, mal conocidos como guaraníes, trabajamos con las comunidades que están en medio del monte, que tienen una gran necesidad de conocer al Señor, pero necesitan ayudas integrales de herramientas, semillas, ropa, ayudarles a formar lo que ellos puedan ser, enseñar sobre familia, enseñar sobre hombre, mujer, sobre todas las cosas que Dios hace integralmente en nuestras vidas cuando entra, ¿sí? Nos dignifica. Ellos están humillados como personas, son tratados como cualquier cosa. Así que, bueno, tenemos una labor importante que comienza en nuestro corazón amándolos, así como Cristo nos amó. Este pequeño video es un relato de estos 14 años que estamos transitando, todo por la gracia del Señor. Que Dios le bendiga muy grandemente a cada uno. Gracias por permitirnos compartir este tiempo. Y bueno, si quieren saber más, pidan nuestro número y con gusto le podemos contar nuestro deseo, nuestra gran necesidad. Si nos preguntan qué necesitamos oración. Porque las demás cosas estamos conscientes y hemos visto en estos 14 años cómo el Señor se provee para sí mismo, para su obra. Lo más difícil es mi corazón que lo disponga y después disponerlo, que el Señor ponga palabra exacta para cada vez que vamos a compartir este mensaje tan maravilloso de vida eterna.
video breve, pero realmente una obra maravillosa en ese lugar. Hermanos, pasamos esto para que nos comprometamos a orar por la obra en ese lugar y también para poder ayudar económicamente para esos lugares. El pueblo de Dios es un pueblo generoso, porque tenemos un Dios generoso, así que es bueno que nos preocupemos y nos ocupemos en la tarea que realizan nuestros hermanos, muchas veces en forma tan solitaria. Que lo podamos acompañar, aunque sea a la distancia, pero con oración, con llamadas, con oración. Ahí estaba el teléfono, después se vuelve a pasar, si uno quiere lo puede agendar, para poder estar comprometidos un poco más con la obra en lugares tan lejanos de nuestras ciudades tan luminosas. Bueno, hemos cantado. Al pueblo de Dios le gusta cantar, ¿verdad? ¿Y le gusta escuchar cantar? Claro que sí. Bueno, tenemos una voz maravillosa en esta noche también. Nos acompaña Carlos Moyano, que nos va a interpretar 2 canciones. Carlos, gracias por venir. Dios te bendiga. Preguntas inquietantes hay en mí, mezclándose en mi alma sin cesar, duda y dolor. A mi Dios supliqué, ahora en Él descansaré. Más aún lo que no puedo ver, Él puede. Y aunque todo es imposible para mí, Él puede. Y aun si Dios escoge actuar de un modo que ignoré, en su plan perfecto y en su amor yo confiaré. Su palabra alabaré, porque Él puede. Confusas emociones hay en mí. ¿Cómo puede Dios dejar que el dolor sea así? Seguro escuchará, o quizá muy ocupado está. Más aún lo que no puedo ver, Él puede. Y aunque todo es imposible para mí, Él puede. Y aun si Dios escoge actuar de un modo que ignoré, en su plan perfecto y en su amor yo confiaré. Su palabra alabaré, porque Él puede. Si Él puede, mientras
Dios puede, aun cuando no entendemos todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Cuando aún nuestras acciones nos llevaron a lugares que no quisimos estar. Pero sabemos que Dios está, que podemos confiar en su palabra y Él puede todo lo que nosotros no podemos ni entendemos. Y por eso un autor de una canción escribió una vez que no importaba lo que sucediera a su alrededor, no importaba todo lo que había perdido. Él sabía que si su alma estaba bien con Dios, todo lo demás quedaba en segundo plano. Si su alma está bien, todo lo demás tiene solución. De paz inundada, mi senda ya esté, o cúbrala un mar de aflicción. Cualquiera que sea mi suerte, diré, está bien con mi alma, está bien, está bien, está bien, está bien con mi alma, está bien. Por más que Satán me tentare a mí, en esto consuelo tendré, que Cristo al ver cuán perdido yo fui en la cruz, por mi alma murió. Mas no es la muerte que espero, Señor, la tumba mi meta no es. Pronta venida en tu tierno amor.
por acompañarnos en esta noche y traer estas hermosas canciones. Vamos a disponernos a ofrendar. Ofrendar es un privilegio para el pueblo de Dios. Dice el Señor que lo hagamos con alegría, con generosidad, y no por necesidad, sino porque es un privilegio para cada hijo de Dios. El ejemplo lo daban los hermanos de Macedonia. Pablo lo pone ahí como ejemplo. Así que mientras nos preparamos, y tal lo sugiere ya Eduardo Monllao, que nos acompaña en el órgano con las melodías, con la música, vamos a tener una oración. Y voy a pedir que oremos por la ofrenda, también por el mensaje que vamos a dar. Voy a pedir a Carlos Torterolo. Ven y pasa, Carlitos, dale. Un pique, hacete un pique. Ahí está. Que ore por la ofrenda y también por el mensaje. Señor, te damos gracias porque está bien con nuestra alma al saber que Cristo nos ha perdonado y nos ha acercado a ti como hijos tuyos. Nos gozamos en esta experiencia que como hijos tuyos tenemos en el culto, de poder disfrutar de presencia contigo y entre nosotros. Ahora estamos dispuestos a ofrendar. Tú no solo ves lo que cada uno ha separado, sino de qué manera lo hemos separado. Queremos ofrecértelo a ti, reconociendo que todo lo que tenemos es tuyo. Te damos gracias por este momento tan especial que estamos disfrutando y el que viene a continuación, también algo especial. Te pedimos que tú nos hables, que tu palabra nos alimente y pueda obrar en nuestra vida el cambio que tú deseas. Oramos por tu siervo para que tú le guíes. En el nombre del Señor Jesús. Amén. En octubre tenemos las conferencias generales. Comienza el lunes 2 en este lugar y luego el miércoles son zonales en varios lugares para retornar el día sábado al lugar de la localidad de Migueletes, esto es San Martín. El Centro de Exposiciones Miguelete, Avenida General Paz y 25 de mayo. Agéndenlo, hermanos, la semana del 2 al 8. El sábado 7 tenemos actividad, el domingo 8 también. Así que estemos orando por la participación, por los oradores y por todo lo que vamos a recibir en esas conferencias. Dicho esto, le damos lugar entonces a mi hermano Germán García Nieto para que tome este lugar y que nos diga todo lo que el Señor ha puesto en su corazón. Amén. ¿Cómo están, queridos hermanos y hermanas? Un saludo para cada uno de ustedes. Teniendo en cuenta el tema general de este año, la Iglesia mirando al futuro, y considerando el tema que hoy nos toca ante las decisiones personales, quisiera compartir brevemente dos cortas consideraciones. Una, en primer lugar, con respecto al futuro. Tengamos en cuenta, queridos hermanos, que el futuro puede llegar luego. Habitualmente pensamos en el futuro y lo relacionamos con la palabra el porvenir, lo que está por venir. Y este porvenir se refiere al tiempo posterior al presente. Pero generalmente en nuestro imaginario, este tiempo posterior al presente es lejano. La idea general es que para el futuro falta mucho. Pero nosotros sabemos que esto tal vez no sea así. Recordamos
las palabras del Señor en Hechos capítulo 1 acerca de las características de los tiempos bíblicos. ¿Cómo debe interpretarse el futuro en toda ocasión? Y allí el Señor, recuerdan, que dijo que solo el Padre sabe los tiempos o las sazones, las características. Por lo tanto, existe la posibilidad muy cierta que el futuro esté afectado por lo inmediato. El futuro puede ser luego, queridos, ni siquiera mañana. No quiero ser apocalíptico, quiero que seamos sabios en esta noche, porque nos toca ver las decisiones personales. Y les pido y me pido que tengamos en cuenta esto y que seamos sabios. Cada vez que en esta noche hablemos y comentemos acerca de las decisiones personales, pensemos que si estamos pensando en el futuro, tal vez este futuro no sea lejano. Tal vez las decisiones personales que tenemos que tomar sean luego, o a lo sumo, mañana. La otra consideración que ya tiene que ver con el tema que hoy nos toca y que quiero compartir también brevemente, se refiere a esto de las decisiones personales. En la palabra encontramos cierta prioridad de la primera persona del plural versus la primera persona del singular. Y quiero arrojar un poco de luz sobre esta frase aparentemente confusa. Y nuevamente menciono palabras del Señor. En este caso, la conocida promesa de Mateo 18, donde el Señor, respecto a esto de lo plural y de lo singular, dijo y dice: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo, 2 o 3 o más. En especial en el Nuevo Testamento, en cierto sentido, enfatiza esto de 2 o más hermanos congregados, en general. Recordemos, por ejemplo, las paradigmáticas palabras que tienen que ver con 2 y más. Muchísimas de ellas, entre ellas, reunirnos, congregarnos. Eso de edificarnos y sobreedificarnos. La frase muy querida y atesorada, los unos a los otros. Y entre todas estas cosas, y por sobre todas cosas, la enseñanza que tiene que ver con la comunión entre los hermanos en la iglesia. Todo ello ocurre cuando al menos estamos 2 o más congregados al nombre del Señor. Pero a pesar de lo plural, también la palabra, sin dudas, se para en lo particular, en lo singular. Separa reiteradamente también la Biblia en cada uno de nosotros, en cada miembro en particular. Entre otras cosas, cuando se nos demanda esto de las decisiones personales. Al ser personales son indelegables. Por ser personales, ningún hermano lo puede hacer en mi lugar. Por ser personales e indelegables, nadie puede suplirme. Así hemos de ver en esta noche qué dice la palabra acerca de algunas decisiones personales. Pensando en estas consideraciones previas, por las cuales ya terminé, y para profundizar en el tema de hoy, entiendo que uno de los pasajes afines que mezcla la mirada del futuro contemplando las decisiones personales está en el capítulo 3 de Filipenses. Y les pido por favor abrir la Biblia en el capítulo 3 de Filipenses.
Vamos a leer allí desde el verso 4 hasta el verso 14. Dice así la palabra: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya ya alcanzado, no que lo haya ya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. De estos textos leídos, en los cuales hay algunas decisiones personales del apóstol, solamente nos pararemos en dos vocablos, en dos decisiones personales. Primero, el vocablo olvidar, el segundo, proseguir. Pero antes de tratar estos vocales, antes de abordarlos, es necesario entender el contexto y fundamentalmente qué estaba pasando por la mente de Pablo antes de tomar las decisiones. Y lo que estaba pasando está explicado con precisión en algunas expresiones que están en los versículos 7 y 8 que hemos leído. Estas expresiones se identifican entre sí con la misma palabra, estimar. En el versículo 7 que leímos, dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado. En el versículo 8, al inicio, dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas. Y al final de este verso, aparece, al menos en la versión 60, la expresión que hemos leído, que dice, lo tengo por basura. Dice, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ese por basura, en otras versiones, no aparece por basura, aparece estimar, es la misma palabra. O aparece una palabra primo hermana de estimar, que es considerar. Hemos de pararnos. Vamos a ubicarnos en lo que estaba pasando en la mente de Pablo y cómo repiqueteaba esta palabra estimar. Lo he estimado, lo tengo. Teniendo en cuenta lo que Pablo estaba pensando, nos pararemos un poco en detalle cuál es el alcance de esta palabra estimar, estimo. Para ayudarnos, vayamos a los que saben. Veamos lo que escribe el hermano Vine, un experto en lenguas originales, respecto a este estimar.
Escuchen lo que dice este hombre. Este vocablo estimar significa un proceso en el que en la mente se conduce a considerar ciertas cosas. Es un proceso, dice Vine, en el que la mente se conduce, apunta a considerar ciertas cosas. Y al considerarlas, ¿qué hace la mente? Las compara. No solamente las compara, sino que luego las valoriza. Las discrimina y las valoriza. Aún más, aparte de valorizarlas, las prioriza. Por lo tanto, esto es un proceso mental, espiritual, por la cual la mente va para considerar ciertas cosas. Este es el estimar, estima, considera. Y en la consideración repiquetea constantemente este concepto de comparar. Se compara. Vemos muchísimos ejemplos en la Biblia, fundamentalmente antes de tomar decisiones donde el hombre o la mujer de la palabra compara. A Dios no le parece bien que tomemos decisiones no meditadas, sino guiadas a través del Espíritu Santo. Su método, el método de Dios, contempla el estimar antes de decidir. No es algo apresurado, es algo meditado. Tampoco se nos dice cuánto tiempo hay que meditarle. No es apresurado, es un proceso. Tal vez rápido, pero proceso al fin. Y en este proceso de Él, en este método de Dios, requiere que nosotros pensemos, consideremos, sopesemos, valoricemos, prioricemos comparando y luego decidamos. Esto de comparar, quiero llevarlo a ejemplos de la palabra respecto a esto de tomar decisiones. Comparar es como en una balanza de dos platillos que luego de sopesar se estima y se considera qué hacer. No es una novedad este pasaje de Filipenses 3, esto del estimar, de considerar, de comparar. No es exclusivo. En bastantes pasajes del Nuevo Testamento se repite este comparar. Por ejemplo, ustedes recordarán en el capítulo 11 de Hebreos, entre otros hombres de la Biblia, aquellos que caminaron la fidelidad, la vida de fue Moisés. Les recuerdo cómo comparó Moisés según Hebreos. Moisés comparó el ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales. Comparó. Ser menospreciado o deleites. Y comparando, estimó lo mejor. ¿Y qué decidió? Ser maltratado con el pueblo. Pero hay otro ejemplo maravilloso, nada menos del Señor, que también comparó, que también estimó. Y seguro que todos ustedes están pensando en el mismo libro, en el capítulo 2. Cuando hablando del Señor, dice que no estimó, es la misma palabra. Es la misma palabra al cual se refiere Pablo, el estimar. Dice que el Señor no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No dice que no era igual a Dios. Era igual a Dios, pero no lo consideró, no lo estimó y comparó. Y en la comparación dice el mismo pasaje que se anonadó a sí mismo y luego de anonadarse decidió venir, ser siervo y morir en la cruz. El Señor comparó. Comparó antes de una terrible y vital decisión en el cielo.
No quedarse con el ser igual a Dios como lo que era, sino bajar. Sufrir. Hacerse pecado y morir en la maldita cruz. En este proceso espiritual de la mente, ahora vemos cómo afectó a Pablo. En eso de comparar, ¿qué consideró luego de estimar? El pasaje que hemos leído dice que Pablo estimó lo que para otros valía, pero que para él no valía. Pablo estimó que lo que para otros valía, para él no valía. Para el resto de los mortales, los logros y capacidades de Pablo eran ganancia. Pero la mente espiritual de este hombre los estimó, los consideró pérdida. Un expositor bíblico se preguntó sobre este texto, ¿por qué Pablo los estimó pérdida? Y se respondió, porque estorbaban. Magnífico. Porque estorbaban. Pues según surge de los versículos 8 y 9, si Pablo no los consideraba pérdida, no podía, como dicen estos textos, ganar a Cristo y ser hallado en Él. Versículo 8, lo tengo por basura al final. Para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Estorbaba, ¿para qué? Para ganar a Cristo y ser hallado en Él. ¿Qué significa esta profunda expresión? Ganar a Cristo y ser hallado en Él. Significa mínimamente lograr una relación íntima con Cristo. Significa experimentar, como lo dice este texto, la excelencia del pleno conocimiento de su persona. Excede la profundidad de esto. Significa al menos también ganar a Cristo, vivir en conformidad a su propósito. Y vamos reservando esta palabra propósito porque la seguiremos viendo después. Como dice el comentarista Hendriksen, siempre con respecto a esto, a las pérdidas y ganancias de este hombre tan peculiar, dice, ante la posibilidad de privarse de Cristo, el apóstol estimó pérdida todo lo demás. Para ganar y ser hallado en Él, tenía que considerar pérdida lo que para todos era una ganancia. Esta manera de estimar, queridos hermanos y hermanas, este considerar, es lo que estaba pensando o pasando, como decíamos antes, por la mente y el corazón del apóstol antes de tomar decisiones. Previamente a las decisiones, estimó, comparó, se fijó, puso en balance y después decidió. Y ahora sí, como dijimos al inicio, vamos a ver dos de las decisiones que tomó Pablo y que tiene que ver con este pasaje. La primera decisión, olvidar. Antes de poner la mirada en el futuro, según este pasaje, algo hay que hacer con el pasado. Si vamos a poner la mirada en el futuro, según la Biblia, antes hay que hacer algo con el pasado. ¿Qué es lo que hay que hacer con el pasado según Filipenses 3? Leemos o releemos una parte nuevamente del versículo 13.
Hermanos, yo mismo no pretendo haberlos ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás. Decisión vital, primero olvidar. Olvidar lo que queda atrás, o como lo dice otra versión, olvidando lo que dejo atrás. Olvidar de esta manera no significa ni menospreciar ni negar el pasado, en absoluto. Lo que significa es no tomar en cuenta el pasado. Vamos a ahondar en estos conceptos según este pasaje. Queridos, no somos llamados, según el escrito de Pablo, inspirado por Dios, no somos llamados a contar lo que hemos hecho hasta hoy. Aunque pensemos, y seguramente sean ciertos, que hayamos hecho cosas loables. No somos llamados a contarlas. Somos llamados a contar lo que vamos a hacer de hoy en más. Las Escrituras nos instan a olvidarnos de los logros del pasado y sus honores. Gracias. Repetimos. Las Escrituras nos instan a olvidarnos, esta Escritura, de los logros del pasado y sus honores. ¿Saben por qué? Porque pararnos en nuestros honores pueden paralizarnos. Podemos creer y llegar a estar convencidos que todo lo alcanzable ya lo alcanzamos, que todo lo lograble ya lo hemos logrado. Mirar así al pasado, Dios dice que no es bueno. Como escribió hace más de 100 años la hermana Lelia Morris, escritora de letra y música de ese maravilloso himno Cerca más cerca. Goces y pompas vanas aquí. Todo, Señor, quiero ahora dejar. Este es el verdadero enfoque, cómo mirar al pasado. Pablo recién llegó a decir, he acabado la carrera, según 2 Timoteo, cuando ya estaba próximo al martirio. Al escribir este capítulo 3, cuya parte hemos leído, optó por olvidarse de lo que quedaba atrás y se propuso vivir intensamente lo que le quedaba por delante. Tenía cosas extraordinarias para mirar atrás, entre ellos sus heridas. Las llevaba patentes. Heridas no por la edad, sino por combatir por el Evangelio. Sin embargo, no miró las heridas de su pasado, porque si no, iba a demorarse. Iba a trabarse. Podían llegar a pensar que ya lo había alcanzado todo. No miró sus heridas. No tuvo en cuenta los honores del pasado. Contrariamente, en lugar de pararse en todo lo que tiene que ver con su maravilloso pasado, puso el foco en los tan solo 5 años que le quedaban para conocer
al Señor. Y dice, he acabado la carrera luego de esto, cuando tocaba con la punta de sus manos a aquel que lo iba a sacrificar. Hasta que llegó ese momento, nunca por su mente pasó, he acabado, lo he alcanzado, lo he logrado. Todo lo contrario, el foco en el tiempo que le quedaba hasta conocer al Señor. Pablo de esta manera nos dejó el ejemplo en qué consiste olvidar lo que queda atrás. La segunda decisión es proseguir. Tiene que ver con el versículo 14 que hemos leído, cuya frase todo el mundo recuerda. Prosigo a la meta. Como dice la añorada vieja versión o versión antigua, ¿recuerdan? Prosigo al blanco. Este proseguir, como antes también ya lo habíamos anticipado, implica algo con propósito. De aquí hasta el final, cada tanto repetiremos esto del propósito. ¿No dijo Pablo? No quedó escrito, sigo a la meta. Dijo, prosigo a la meta. En más de una oportunidad, o más de una ocasión, estas dos palabras son similares. Hay una pequeña diferencia sutil entre una y otra, pero de acuerdo al contexto, a veces la diferencia es significativa, como aquí. Seguir no es lo mismo que proseguir. Proseguir, indica un énfasis en continuar lo que comencé. Sigo, prosigo. Proseguir indica hacerlo intensamente. No parar. Ya que la expresión en el texto bíblico, la expresión verbal, está en presente, este proseguir aquí significa un hacerlo intensamente, no parando nunca, una acción continua. Pero lo que más me llama la atención, el concepto bíblico de este proseguir, es que es una manera de alcanzar algo como si lo estuviera persiguiendo. Y en Filipenses Pablo, que no sabía cuánto tiempo le quedaba, pero le quedaba poco, y fueron 5 años, al proseguir, tomó una actitud de seguir intensamente, de una manera tan intensa como que estaba persiguiendo algo. Este concepto de perseguir, está en lo que hemos leído antes, en el versículo 6, cuando allí en el versículo 6, refiriéndose en este caso a Saulo, dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Esa palabra perseguidor en el original es la misma que proseguir. Porque la idea de este proseguir es como que estoy persiguiendo con ansias, con entusiasmo, sin parar, con vehemencia, convencido, sabiendo dónde pongo el foco, persiguiendo hasta encontrar. ¿Qué estaba persiguiendo este hombre? ¿Qué perseguía? ¿Un premio? No. ¿Una corona? Tampoco. Perseguía llegar al blanco, a la meta. Y la meta era Cristo.
tenía ganas de volver a encontrarse con Cristo. Cuando escribe el capítulo 3 o escribe Filipenses, había pasado 30 años cuando Saulo se topó con Jesús camino a Damasco. Allí lo oyó y escuchó tras una luz resplandeciente, y él tirado en el piso, embelesado, escuchaba la voz. Habían pasado 30 años. Y desde aquel tiempo estuvo persiguiendo, prosiguiendo, y quería volver a encontrarlo. Sabía que el futuro sabía que el futuro se acercaba con rapidez, lo sentía. Sabía que vendrían nuevas heridas en su cuerpo, sabía. Y por lo tanto, sabiendo que el futuro estaba muy cercano, que el futuro no era algo lejano, tomó la decisión de no parar, sino proseguir, siempre proseguir siempre adelante, hacia el encuentro con Él, perseguirlo hasta encontrarlo. 3 días después de aquella voz que escuchaba y él tirado en tierra, 3 días después de aquel encuentro donde Jesús lo fue a buscar, lo salvó. Además, Jesús se encargó de poner un propósito en la vida de Pablo. Hace rato que venimos diciendo la clave de este propósito. ¿Lo buscó? ¿Lo salvó? Puso un propósito en su vida. Y este propósito fue explicitado por el Señor en el conocido capítulo 9 de Hechos, de aquel encuentro a Damasco. El Señor le dice al discípulo Ananías, tan solo conocemos al discípulo Ananías por esto. Le dijo aquel día, Ananías, hablando de Saulo, lo he elegido como instrumento para llevar mi nombre a todo pueblo, en todo lugar. ¿Lo salvó? Lo puso en el nuevo camino, pero con propósito. Llevar mi nombre, Saulo, a todo pueblo, en todo lugar. Vaya que lo hizo. Todo bien. Así lo hace siempre el Señor. Se pone en nuestro camino, nos salva, y nos pone un propósito para lo que resta del camino. Vamos concluyendo. Pensando en esto que el Señor hizo aquel día con Pablo, 3 días después, que los amó, que lo salvó y lo tomó el control de Pablo. Tal cual la experiencia que nos cuenta o que nos contó el hermano Francisco Lacueva en su pequeño libro Mi camino a Damasco, les quiero decir a todos, hermanos y hermanas, que todos nosotros también tenemos nuestro camino a Damasco. En algún momento el Señor se interpuso en el camino, porque como lo dice, nos vino a buscar, se interpuso y nos salvó. Y como a Pablo puso un propósito en el resto del camino. Ese propósito tiene que ver con una de las palabras que hemos leído en este pasaje, y es la última palabra en la cual nos paramos casi terminando el mensaje.
Esa palabra está en el versículo 12. Hay una frase muy peculiar allí. Cuando dice, no que lo haya alcanzado, sino que prosigo por ver si logro, escuchemos, para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. ¿Qué significa que Pablo fue asido por Cristo? Asir significa tomar completamente. Tomar completamente de tal manera que quien toma el control. Cuando Cristo decidió asir a Pablo, quería tomar el control. Completamente pretendió, y digo es profeso pretendió, tomar el control. ¿Por qué pretendió? Porque Pablo dijo sí. Pero no todos decimos que sí. El Señor asió a Pablo y lo controló. Trató de controlarlo y lo controló. ¿Saben por qué lo controló? Porque Pablo permitió que Cristo lo controle. De la manera que fui asido, tomado, controlado. Un control en el cual incluyó un propósito. El propósito requiere un firme determinación. Y cuando el Señor se propuso asir, como diría un adolescente, tenía totalmente en claro en qué consistía. Es un propósito en su vida. Pablo permitió ser asido, tomado, controlado por Cristo. Más allá de las decisiones soberanas de Dios, que hace y decide independientemente de lo que uno quiere o desee, en la vida cristiana hay una gran enseñanza de causa y efecto. Porque Cristo propuso asir a Pablo y Pablo se lo permitió. Por lo tanto, si Cristo logra asir en nosotros como lo hizo con Pablo, va a depender de nosotros. Si nosotros no le permitimos, por más que Dios, el Señor, lo quiere y quiere controlarnos, nos ha de asir, nos ha de controlar, salvo su soberanía, si yo se lo permito. Y tal vez por no permitirlo, tal vez podemos estar perdiendo esta bendición que tuvo Pablo. ¿Me encontró? ¿Me salvó? Asió de mí y puso un propósito en mi vida. Como dice William Barclay, todos ustedes seguramente tienen comentarios de él, con respecto a este capítulo, concretamente a este asir. Escuchen lo que dice. Y seguramente esto es lo más importante que ustedes han de escuchar esta noche. Dice el comentarista: cada hombre es asido por Cristo con cierta finalidad, con cierto propósito.
cada hombre es un sueño de Jesús. Por eso cada hombre o mujer debe avanzar durante toda su vida en la prosecución y realización del sueño y el propósito para el cual fue asido por Cristo. Déjenme un minuto más y se lo repito. Cada hombre es asido por Cristo con cierta finalidad, con cierto propósito. Cada hombre o mujer es un sueño de Jesús. Por eso cada hombre o mujer debe avanzar durante toda su vida en la prosecución, prosigo y realización del sueño y el propósito para el cual fuimos asidos por Cristo. Si somos asidos y le permitimos, Él pone un propósito en la vida. Luego de meditar lo que Dios nos dice esta noche en el texto de Filipenses que hemos leído, les propongo que reflexionemos en esto de que el Señor sueña y espera que cada uno de nosotros, parafraseando la parte leída hoy, espera que cada uno de nosotros, olvidando lo que queda atrás y extendiéndonos a lo que está delante, tomemos la decisión de proseguir hacia el futuro, hacia la meta, hacia Cristo, persiguiéndolo hasta encontrarlo. Terminando, recordemos brevemente la reflexión que hicimos al inicio acerca del futuro. Dijimos y resumimos ahora, cuando creemos que para el futuro falta mucho, no solemos tomar decisiones personales trascendentes. ¿Saben por qué? Porque nuestra mente razona equivocadamente, se convence de que todavía falta mucho, y mientras nuestra mente está convencido que para el futuro falta mucho, no tomamos decisiones, porque falta mucho. Error. Peligroso error. Porque también dijimos al empezar que todos sabemos que el futuro tal vez no tarde, o porque nos lleve o porque venga. Y además deseamos que no tarde. La misma Biblia grita que no tardes. Este es el concepto verdadero. ¿Cómo tenemos que contemplar en los tiempos de la Biblia el futuro? Todos sabemos que el futuro tal vez no tarde, y lo deseamos. El futuro, queridos y queridas, puede llegar mañana. Es más, puede ser luego. Puede ser antes de llegar a casa. Por lo tanto, hermanas y hermanos, las decisiones personales que debemos tomar, que no sean para mañana, que sean hoy. Que la palabra de Dios sea por Él aplicada a nuestras mentes y a nuestros corazones. Amén. Gracias, Germán, por el mensaje que yo lo puso en tu corazón. Hay una reflexión y un compromiso cada vez que escuchamos la palabra de Dios, ¿verdad? Decía un director de una escuela cristiana que el compromiso sin reflexión es fanatismo en acción. Pero la reflexión sin compromiso es la parálisis de toda acción. ¿Nos escuchó la palabra de Dios? Meditémosla y prosigamos el blanco. Próxima reunión, 11 de septiembre, 20 horas en este lugar. Sigamos preparándonos en la presencia de Dios
para que tomemos las decisiones personales, para nuestro bien espiritual y también para la obra de Dios. Terminamos con oración. Señor, gracias por este tiempo que hemos disfrutado en este lugar. Hemos disfrutado de la alabanza, de la intimidad contigo. Hemos disfrutado de la palabra. Hemos escuchado cantar y también lo hemos disfrutado. Y seguramente, Señor amado, es el tiempo para disfrutar del compañerismo cristiano. Que cada uno de nosotros podamos también ahora cerrar esta reunión, saludarnos y sentirnos felices y gozosos de pertenecer al pueblo de Dios. Señor amado, tú nos has puesto aquí con un propósito. Cada uno de nosotros sabemos cuál es el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. Que pensemos, meditemos y nos pongamos en tus manos. Que permitamos que tu obra y tu propósito se realicen en cada uno de nosotros. Señor, acompáñanos ahora a nuestros hogares. Guárdanos del mal y del maligno. Y que tu paz, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, aborde y llene cada uno de nuestros corazones. Así, Señor amado, te lo pedimos, agradecidos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Que Dios le bendiga. Muchas gracias.